Vamos a pasar al estudio de la lección 8, en la que analizaremos una introducción a los aspectos valorativos de los pasivos financieros. Siguiendo un poco el esquema que venimos comentando en este módulo, lo que vamos a analizar ahora es, dentro de los instrumentos financieros, la parte de pasivos financieros. Por lo tanto, seguimos haciendo referencia a la norma de registro y valoración número 9 del Plan General de Contabilidad. El Plan General de Contabilidad establece 3 categorías de pasivos financieros a efectos de su valoración. La primera de ellas son los débitos y partidas a pagar, la segunda categoría son los pasivos financieros mantenidos para negociar y la tercera categoría son otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. La primera categoría, débitos y partidas a pagar, a su vez se divide en dos, que son los débitos o deudas por operaciones comerciales y los débitos o deudas por operaciones no comerciales. Dentro de los débitos por operaciones comerciales, pues estarían todas aquellas deudas que se originan en la empresa como consecuencia del tráfico habitual de su actividad. Sería el caso, por ejemplo, de los proveedores de la empresa. Como norma general, para valorar inicialmente estas deudas, pues se aplicará el valor razonable, pero si la cuenta por pagar tiene un vencimiento inferior a 12 meses, entonces puede aplicarse el valor nominal. En cuanto a la valoración posterior, pues como norma general se va a aplicar el coste amortizado al pasivo, pero si, como hemos dicho, la deuda es inferior a 12 meses y ha sido valorada a su valor nominal, pues se mantendrá valorada a ese valor nominal. En cuanto a los débitos por operaciones no comerciales, pues son todas aquellas deudas que no tienen origen en operaciones comerciales de la empresa, como puede ser la cuenta por pagar que se genera cuando la empresa adquiere elementos de inmovilizado. La valoración inicial de estos débitos por operaciones no comerciales tiene que realizarse a su valor razonable y al cierre del ejercicio el pasivo tiene que quedar valorado a coste amortizado. Decir que en la valoración inicial a valor razonable, pues el valor razonable equivale a la contraprestación recibida, pero se tiene que ajustar por los gastos de la transacción que le sean directamente atribuidos. Vamos a verlo ahora a través de un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un préstamo bancario, por lo tanto estaría dentro de la categoría de débitos por operaciones no comerciales. Supongamos que el 31 de diciembre del X1, Nursa obtiene un préstamo por importe de 37.000 euros que va a devolver mediante 3 cuotas anuales constantes de 13.000 euros cada una. Es decir, cada año esta empresa va a tener que devolver 13.000 euros. Y además nos dice que los gastos iniciales de la operación son de 500 euros. Lo que nos dice el Plan General de Contabilidad, tal y como acabamos de indicar, es que este pasivo, este préstamo, tiene que ser valorado inicialmente por su valor razonable. Por lo tanto, como vamos a ver después, cuando contabilicemos este pasivo, pues esta deuda tiene que aparecer valorada por este valor razonable, que va a ser el importe del préstamo, 37.000 euros, pero hay que deducirle, hay que restarle los gastos asociados a la operación. Por lo tanto, el valor razonable en este caso del préstamo serían 36.500 euros. Lo que tenemos que hacer en primer lugar, antes de pasar a elaborar el cuadro financiero del préstamo, es calcular el tipo de interés efectivo, que se va a calcular mediante la fórmula que aparece en la pantalla, que lo que hace es igualar el valor razonable del préstamo pues con todas las anualidades que va a tener que hacer efectivas la empresa a lo largo de esos 3 años. Despejando el tipo de interés efectivo, y esto se realiza pues mediante una calculadora financiera o bien mediante una hoja de Excel, nos queda que en este caso el tipo de interés efectivo de esta operación es del 3,38%. Una vez ya tenemos ese tipo de interés efectivo calculado, pues ya estamos en disposición de elaborar el cuadro financiero del préstamo, que es el que aparece aquí. Vemos que aparecen los 3 periodos. En el primero de ellos, a 31 de diciembre del X2, pues el pasivo inicial es de 36.500
euros, vemos que ya está deducido los gastos de la operación y a ese importe tenemos que aplicarle el tipo de interés efectivo. Estos serían, por lo tanto, los intereses financieros devengados. Esta sería la anualidad que tiene que pagar la empresa, y de esta, al final del primer año, y de esta anualidad, pues 1.236,28 euros serían intereses, y 11.763,72 pues sería la amortización del principal de ese año. Vamos a ver el asiento contable. Pues, ¿qué tenemos que hacer cuando recibimos el préstamo? Pues lo que recibimos, ese pasivo, tenemos que valorarlo, como hemos dicho, a valor razonable, que es el valor del préstamo una vez deducidos los gastos asociados a la operación. Por lo tanto, lo valoramos a 36.500 euros. Y ese es el importe que va a entrar en nuestra cuenta corriente bancaria. Es conveniente decir que como este préstamo lo vamos a ir amortizando de forma anual, pues ya en este momento hay una parte que no tiene un vencimiento a largo plazo, sino que ya hay una parte que va a vencer dentro de un año, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer un asiento de reclasificación. ¿Por qué importe? Pues por el importe del principal que va a vencer dentro de un año. Entonces, por 11.763,72 hacemos un cargo en la cuenta de deudas a largo plazo con entidades de crédito, es decir, anulamos esa deuda a largo plazo y la contabilizamos o la reclasificamos en una cuenta a corto plazo, deudas a corto plazo con entidades de crédito. Eso es lo que ocurriría en la primera, en el momento de la recepción del préstamo y una vez hemos hecho el asiento de reclasificación. A 31 de diciembre del X2 lo que hacemos es pagar la primera anualidad. Vemos que pagamos 13.000 euros, que es lo que nos decía en el enunciado que habíamos acordado con el banco, y de esos 13.000 euros una parte serían los intereses, los gastos financieros, que se contabilizan en la cuenta de gastos, intereses de deudas, por 1.236,28, y el resto sería la amortización del préstamo, por la parte correspondiente a la primera anualidad. También a 31 de diciembre del X2 tenemos que proceder a reclasificar la parte del préstamo que ahora vence a corto plazo, y es lo que tenemos aquí en la pantalla dentro del cuadro financiero del segundo año. 12.162,17 euros es lo que vamos a tener que pagar dentro de un año. Por lo tanto, hacemos el correspondiente asiento de reclasificación. Anulamos la parte de la deuda a largo plazo y la reclasificamos como deuda a corto plazo. De manera que por el pago de la segunda anualidad, que sería el que correspondería a esta segunda línea del préstamo, del cuadro financiero, pues tendríamos que hacer la siguiente anotación. Saldría de nuestro banco 13.000 euros, vemos que aparece aquí la salida del banco, y de esos 13.000 euros, 837,83 serían el gasto por intereses financieros, los intereses de las deudas, que es una cuenta de gasto, como digo, y tendríamos que hacer desaparecer la parte del principal que ya hemos amortizado. Como vemos, cuando hacemos esas anotaciones, el préstamo, el pasivo, al final del año queda valorado, tal y como nos indica la norma de valoración, a su coste amortizado. Como antes hemos dicho, tenemos que proceder ya a reclasificar todo lo que nos queda del préstamo como corto plazo, porque ya vence dentro de un año. Entonces hacemos el asiento de reclasificación, en el que damos de baja la deuda a largo plazo y damos de alta la deuda a corto plazo por el importe que queda pendiente de amortizar. Y ya por último, para contabilizar el pago de la tercera y última anualidad, pues hacemos lo mismo, contabilizamos la salida de tesorería, 13.000 euros, de las cuales 425,89 euros sería el gasto financiero que se contabiliza en la cuenta de gastos por intereses de deudas, y el resto sería ya la amortización del préstamo, ya del final que nos quedaba. Por lo tanto, tenemos que anular la cuenta deudas a corto plazo con entidades de crédito. De esta manera ya el préstamo termina de contabilizarse. La segunda categoría de pasivos financieros que nos indica el Plan General de Contabilidad son los pasivos financieros mantenidos para negociar. Un ejemplo de pasivo financiero mantenido a negociar sería un derivado, y nos dice el Plan General de Contabilidad que inicialmente se tiene que valorar al valor razonable
que es el precio de la transacción, y que los costes que estén asociados a esa transacción tienen que registrarse directamente en cuentas de gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias. Al cierre del ejercicio, en una valoración posterior, pues estos pasivos financieros tienen que quedar valorados al valor razonable, imputando las diferencias que surjan como gastos o ingresos dentro de la cuenta de resultados. Y por último, la tercera categoría de pasivos financieros que establece el Plan General de Contabilidad serían los otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Un ejemplo lo constituirían los híbridos, y se valoran de la misma forma que la categoría anterior, es decir, inicialmente por su valor razonable, que sería el precio de la transacción, y se contabilizan los costes asociados a la operación directamente como gastos dentro de la cuenta de resultados. Y posteriormente, en una valoración posterior al cierre del ejercicio, tienen que quedar valorados a valor razonable, y las diferencias han de imputarse en las cuentas de gastos o ingresos según corresponda de la cuenta de pérdidas y ganancias.